Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? Pues vamos a empezar la segunda parte de la lección 7. Quiero ofrecer disculpas porque estoy un poco resfriada y la voz no la tengo como quisiera, pero esperemos que podamos terminar esta clase. En el punto 7 de nuestro texto vamos a mirar sobre el día de la expiación, pero antes vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este día de vida. Te damos muchas gracias porque nos permites conocer más de tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de estudiar. Te damos muchas gracias porque tú nos amas tanto. Hoy queremos rogarte que sea el mismo Espíritu Santo enseñándonos y revelándose a nosotros. No podemos, Señor, entender tu palabra ni asimilarla, a menos, Señor, que tu Santo Espíritu lo permita hacer en cada una de nuestras vidas. Entregamos en tu mano, Señor, esta clase y te rogamos que seas tú mismo, Señor, enseñándonos. Gracias por tu amor, bendito Dios. Amén. Bueno, la actividad de esta parte es: escribe en pocas líneas lo que el sumo sacerdote debía hacer en el día de la expiación. Esto está en Levítico 16, del 29 al 34. Y dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: en el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, es decir, el 10º día del 7º mes. Y aquí aclaramos una partecita de que en el antiguo calendario lunar hebreo, ese día caía en septiembre o en octubre, es decir, aproximadamente el día 10 de septiembre u octubre. Deben negarse a sí mismos, es decir, ayunar. Ni los israelitas del nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes. Se hará expiación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Versículo 31. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos, es decir, ayunarán. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación, expiación, la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. ¿Cuál es la enseñanza de este día? En el día de la expiación, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo con sangre de animales para hacer expiación por el pueblo. Esto enseñaba que la purificación venía por la sangre ofrecida delante de Dios. Y la repetición anual, porque se hacía una vez cada año, mostraba que no se había dado todavía el sacrificio perfecto de Jesús. Y la expiación anual recordaba que el pecado necesitaba ser tratado delante de Dios y solo con sangre podía obtenerse el perdón. Todo esto anticipando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Vamos a la siguiente actividad. El texto bíblico es Levítico 17, del 10 al 14. Y en la actividad se pide resumir lo que Dios ordena sobre la sangre y por qué no debía comerse sangre. Versículo 10. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad.
porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Ustedes saben que la sangre derramada por el animal que moría en lugar de la persona que había pecado es la que permitía purificar a esta persona. Versículo 12. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. 13. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes va de caza y mata un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrir la sangre con tierra. 14. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. El Señor nos está prohibiendo comer sangre porque la vida de la carne está en la sangre, y Él había dado sangre para hacer expiación sobre el altar. La sangre era sagrada porque simbolizaba la vida que pertenecía a Dios. Entonces, si era sagrada, no era común, no debía hacerse un alimento. Al mismo tiempo, señalaba proféticamente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto significa un anuncio de que solo la sangre derramada en el sacrificio perfecto de Jesús era la forma para el perdón de pecados. La sangre derramada anunciaba la obra redentora de Cristo. La muerte de los animales, que eran holocaustos, sacrificios, anunciaban la obra redentora que más tarde la haría Jesús en la cruz. Y al respecto del comer la sangre, vamos a conocer un poquito sobre la comida kosher, que es la comida que come los israelitas hasta la fecha. Es aquella que cumple con las normas alimentarias del judaísmo, conocidas como las leyes de Kashrut. Estas reglas establecidas en la Torá determinan qué alimentos pueden comerse y cómo deben prepararse. Aquí vamos a leer algunos puntos principales. Tipo de animales permitidos. Solo se pueden comer animales terrestres que rumian y que al mismo tiempo tienen la pezuña hendida, como la vaca o la oveja, no el cerdo, porque el cerdo no tiene la pezuña hendida. El cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia. En el caso de los pescados, solo los que tienen aletas y escamas son kosher y pueden comerse. Las aves kosher son las que tradicionalmente se consideran puras, como el pollo, el pavo o el pato. Forma de sacrificio. Los animales mencionados deben ser sacrificados de una manera especial, que busca minimizar el sufrimiento y drenar toda la sangre, ya que el consumo de sangre está prohibido. Separación de carne y lácteos. No se pueden mezclar ni cocinar juntos productos cárneos y lácteos, ni comerlos en la misma comida. Sin embargo, nosotros en estas últimas temporadas miramos mucho que se come la hamburguesa con queso, que se come la carne molida con queso, que se gratina el queso sobre la carne. Y parte de la tradición kosher es que no se puede mezclar ni cocinar juntos productos cárnicos y lácteos, y eso consta en la Biblia. Otros aspectos. Los utensilios de cocina deben usarse solo para carne o solo para lácteos, nunca para ambos.
porque tienen contaminación cruzada. Las frutas, verduras y cereales son kosher si están libres de insectos. Si hay alguna fruta que tiene alguna marca de insecto o eh, tiene una laceración por haber sido habitada por un insecto, tiene que ser desechada. Algunos alimentos procesados solo son kosher si están certificados por una autoridad rabínica. Es decir, en algunos supermercados ustedes pueden ir y encontrar comida kosher y tiene un sello en el envase que dice comida kosher. Es decir, está certificada que cumple con las características mencionadas. Por último, hablamos de que la comida kosher no solo tiene que ver con qué se come, sino también en cómo se prepara y combina. Vamos a la actividad 9, que está en Levítico 18 del 1 al 5, y propone: escriba brevemente qué normas da Dios respecto a las prácticas de las naciones y cuál debería ser la conducta de Israel. En cuanto a las prácticas sexuales prohibidas, en el versículo 18 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. No se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Miren que el Señor siempre nos pidió que nosotros seamos diferentes a cómo las otras personas viven, piensan o hacen. Y la enseñanza dice: Dios ordenó a Israel no seguir las prácticas de Egipto ni de Canaán, sino obedecer sus estatutos. Estas normas no eran solo culturales, sino un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de esos pueblos paganos. Él prometió: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. La vida verdadera estaba en la obediencia al pacto. Israel debía rechazar las prácticas de las naciones vecinas. Dios les pedía obediencia absoluta a sus mandamientos, recordándoles que la vida se encuentra en andar en sus estatutos. En la actividad número 10 nos encontramos con Levítico 19 del 1 al 4 y dice: anote lo que Dios ordena en relación a la santidad y a no seguir ídolos. Vamos a leer el tema de la santidad en la conducta personal. El versículo 19 dice: el Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. No pongan su confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. La enseñanza de esta parte del Levítico menciona que el Señor repitió que seamos santos porque el Señor es santo. La santidad incluye honrar a los padres, rechazar la idolatría, porque el Señor enseñó que la pureza moral no era solo tema ceremonial, sino que la santidad se vea en las relaciones y en la fidelidad a Él. El corazón del pueblo tenía que apartarse de los ídolos y rendirse al único Dios verdadero. La pureza moral no era solo externa, sino interna, sobre todo interna. Rechazar la idolatría, honrar a Dios como el único Señor, porque la santidad no es solo en el templo, no es solo cuando alguien nos observa. La santidad abarca todo aspecto
de la vida. Nos vamos a la actividad número 11, relacionada con los pecados graves que se encuentra en Levítico 20, del 6 al 9. Y nos piden, escriba lo que Dios dice acerca de quienes practican la adivinación o maldicen a sus padres. El versículo 6 dice, también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre. Miren, la versión griega dice, cualquiera que hable irrespetuosamente. Miren, esta parte de la deshonra no solamente es en una parte física, tal vez no, sino que también implica el cómo nos referimos o cómo hablamos de nuestros padres. Dice, será ejecutado. El que deshonre a su padre o a su madre, aún hablando mal de ellos, será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Si nosotros nos pusiéramos a mirar ahora cómo tratan los hijos a sus padres, eso es algo que desagrada al Señor definitivamente. Y la enseñanza dice, Dios advirtió que pondría su rostro contra los que consultaran a espíritus. Entonces, nada de mediums, nada de consulta a espíritus, nada de maltratar, deshonrar, hablar mal de los padres. ¿Por qué? Porque serían responsables de su pecado. La enseñanza es que el Señor no tolera prácticas de ocultismo ni deshonra familiar. La santidad del pueblo debía reflejar justicia, pureza y respeto al orden establecido por Dios. Miren cuántas de estas actividades que hemos estudiado en estas últimas clases tienen que ver con la santidad. El Señor nos recalca en todo tiempo la importancia de la santidad. Y el punto 12, que es el llamado final a la santidad, está en Levítico 20, del 22 al 26. Resuma en pocas palabras cómo Dios concluye estas instrucciones sobre pureza y santidad. Versículo 22. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. 23. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando delante de ti. Otra vez el Señor nos recalca aquí que tenemos que ser diferentes de las personas que están a nuestro alrededor, que no debemos incurrir en sus pecados, ni tener sus pensamientos, ni realizar sus prácticas. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas, dice el Señor. 24. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Versículo 25. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corren por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Y la enseñanza dice, Dios apartó a Israel para que fuera santo y diferente de las demás naciones. La pureza, tanto en la práctica ritual como moral, era una señal de cercanía a Dios. Dios concluyó recordando que Israel debía guardar sus estatutos para no ser vomitado de la tierra.
los separó de las demás naciones para que fueran suyos. Seréis santos para mí, porque santo soy yo, Jehová. La pureza ritual y moral tenía un propósito: vivir en comunión con Dios. En Cristo esta santidad se cumple al purificarnos con su sangre para presentarnos ante el Padre irreprensibles. Veamos que muchas de las leyes rituales y simbólicos del Pentateuco, especialmente escritas en Levítico y Deuteronomio, tienen un valor sanitario, más allá de ser ritual, más allá de ser simbólico, más allá de estar escrito en la Torá. Estas leyes tenían un valor sanitario imposible de imaginar para ese tiempo, aunque su propósito principal era ritual y espiritual, es decir, mantener la pureza del pueblo delante de Dios. Y miremos este cuadro de resumen en donde vemos las leyes simbólicas y la intención que Dios tenía en cada una de estas. Por ejemplo, cuando el Señor dice que hay que comer animales puros, lo que está diciendo simbólicamente o espiritualmente es que Él quiere de nosotros pureza y obediencia. Pero en la parte física, sanitaria, el evitar el consumo de animales impuros evitaba que se adquieran parásitos o enfermedades comunes. Nosotros sabemos que el cerdo come de todo y los animales carroñeros también. Entonces, por ejemplo, la triquina se contagia por comer la carne de cerdo. Entonces, el Señor lo que está haciendo es poniendo una regla ritual, pero también sanitaria, para evitar que el ser humano se enferme. Cuando el Señor en Levítico y Deuteronomio habla de la limpieza y el baño ritual, está hablando espiritualmente de que tenemos que purificarnos y retornar a la santidad. Pero en la parte sanitaria, el Señor lo que está diciendo es: cuida tu imagen, cuida tu higiene personal y previene los contagios. El lavarse las manos, el cuerpo con agua y jabón previene contagio de enfermedades. Y esa era la intención del Señor: cuidar nuestra salud. Eliminación de desechos fuera del campamento. La finalidad simbólica o espiritual es que el campamento debía ser santo. ¿Por qué? Porque el Señor habitaba allí. Pero en la parte sanitaria, el que las cosas, desechos, excrementos, salgan del campamento, evitaba la contaminación del agua y la propagación de enfermedades. El contacto con cadáveres. Quien tocaba a un muerto quedaba impuro por 7 días. Simbólicamente, espiritualmente, representa la separación entre la vida y la muerte. Y en cuanto a lo sanitario, el tocar un cadáver era contaminarse. Entonces el Señor decía: no toquen los cadáveres para que no estén en contacto con bacterias y descomposición que pueden llevarle a tener enfermedades. Acuérdense que en aquella época no habían los antibióticos, por ejemplo. Y si es que alguien se contaminaba, se tenía una afección, no había medicamentos para poder sanarle. En cuanto al aislamiento de enfermos, como por ejemplo los leprosos debían vivir fuera del campamento. Simboliza que debe estar separado el pecado de la santidad. Y en la parte sanitaria, el tener a los enfermos lejos funcionaba como una cuarentena sanitaria para no contagiarse de enfermedades. En cuanto a la circuncisión al 8º día, la circuncisión de los niños varones era una señal del pacto con Dios. Y lo que marcaba a nivel espiritual es la identidad de los niños circuncidados como parte del pueblo de Dios. Y el efecto sanitario era que en el día 8º los niños tenían el máximo nivel
natural de vitamina K, tenían una mejor coagulación y por eso podían soportar esta intervención física. La prohibición de sangre y animales ahogados simboliza el respeto por la vida, porque la vida es un don divino. Por eso no podemos comer sangre. Y en la parte sanitaria, evita el consumo de sangre infectada o mal drenada, reduciendo riesgos sanitarios. Acuérdense que muchas enfermedades se transmiten por la sangre. La limpieza de casas y objetos contaminados. Esto nos recordaba la pureza del hogar ante Dios en la parte espiritual. Y en la parte sanitaria era para que no se formen hongos y no se respire esa contaminación dentro de la casa que puede llevar a tener enfermedades respiratorias. En cuanto a la ropa, en contacto con impurezas, eh, era un símbolo de que había que lavar la ropa, lavarse para tener una renovación espiritual. Pero en lo sanitario, en lo físico, promovía la higiene física y corporal al lavar la ropa para que esta ropa no esté contaminada o llena de mugre o de insectos o de parásitos, bacterias. Y las relaciones sexuales regulares simboliza el respeto por la vida y la pureza en la parte espiritual, y en la parte sanitaria previene infecciones y contagios en etapas vulnerables. Acuérdense que muchas enfermedades venéreas se contagian y sobre todo en etapas vulnerables de las relaciones sexuales. En conclusión, las leyes de pureza tenían un propósito teológico, sí, el observar lo que a Dios le agradaba, lo que a Dios no le agradaba, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Pero también, de forma práctica, estas leyes tenían una alerta preventiva para cuidar la salud del pueblo, que en aquella época lo que hacía precisamente era evitar la contaminación, las pandemias, las enfermedades graves en una época en que no había medicina para poder curarlas. Y la obediencia religiosa generaba bienestar físico, pero también bienestar social, reforzando la idea de que la vida santa y la salud estaban unidas. Hemos terminado la lección número 7 y continuaremos en el próximo video con la lección número 8.